de fe y de esperanza. Mi alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Bienvenidos a su programa. Y en este día pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir con ustedes estos temas acerca del matrimonio. Sus servidores Víctor y Esther, pues les agradecemos, ¿verdad?, su atención de estar al pendiente de esta serie de programas donde estamos pues dialogando acerca de lo que es el llamado de Dios, el plan de Dios para la vida del matrimonio. Ya nos han dimensionado los teléfonos a los cuales se pueden comunicar. Los invitamos pues para que se comuniquen con nosotros. Ojalá sea por teléfono, ojalá sea por las páginas de internet. Este programa pues está siendo transmitido a través del internet y pues esperamos por ahí su comunicación. Nos va a dar mucho gusto recibir su comunicación, recibir sus opiniones. Ustedes forman parte de estos programas y pues lo podemos enriquecer todos juntos participando a través de la comunicación. Y hemos estado hablando de lo que es el matrimonio cristiano, la sexualidad del matrimonio, y lo hemos estado tomando desde el punto de vista de una encíclica de Pablo VI, que es la Humanae Vitae. Entonces vamos a continuar pues hablando de estos temas. Le pedimos este día a Dios que sea Él el que nos ayude para que vaya conduciendo todo lo que hemos de estar compartiendo, que nos ilumine, nos ayude con su sabiduría, con el Espíritu Santo, para que sea Él el que nos vaya pues llevando a través de esta serie de letras y de palabras que estamos compartiendo con ustedes. Que sea Él el que nos auxilie y que sobre todo pues nos ayude a buscar profundamente tener matrimonios santos. Aquellos que están en la lucha, en las situaciones difíciles, pues que el Señor los socorra en su infinita misericordia. Y pues estamos en manos de Él y pues hemos de continuar entonces con nuestro programa. Para aquellos que nos han acompañado en este recorrido a través de nuestro programa, a través de ya casi más de 2 años, sabemos que hemos recorrido una serie de temas de la vida matrimonial, algunos de aspecto práctico, o sea, en cuanto a la vida cotidiana, en relación a la vida de la pareja, a la relación de los esposos, a los esposos como padres, en fin, a la familia. Pero en esas últimas semanas, queridos hermanos, hemos estado revisando una enseñanza en base a lo que es, como decía mi esposo, el matrimonio cristiano, la anticoncepción y la natalidad. Muchas veces se habla poco de esto, aunque hay muchas parejas interesadas, sobre todo cuando están al inicio de su vida matrimonial, en el saber cómo van a poder muchos de ellos espaciar los nacimientos dentro de su matrimonio por algunas necesidades o por algunas razones fuertes que pudieran ellos tener. En estas últimas semanas, pues ha sido interesante la temática, ¿verdad? Revisábamos primeramente lo que es la presencia de la cruz en la vida matrimonial, que muchas veces nosotros estamos o nos gusta la parte más bonita de la vida matrimonial, que son las alegrías, todo lo que es bueno dentro de nuestra relación como matrimonio, pero que muchos de nosotros en muchas ocasiones pues no nos gusta la parte difícil, las dificultades, los problemas que a veces también pues están a la orden del día en nuestra relación, en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que la cruz también está presente en nuestras vidas, sobre todo para aquellos que somos seguidores de Cristo. Veíamos en las 2 semanas pasadas también hablar sobre el amor humano y veíamos que el amor humano, el amor conyugal, pues debe de reunir ciertas características y que muchas veces no las podemos vivir porque simple y sencillamente ignoramos las características que este amor conyugal al que nosotros hemos sido llamados reúne o debe de tener. Y veíamos que debe de reunir básicamente 4 notas, que el amor conyugal es plenamente humano, plenamente total, fiel y fecundo, y revisábamos cada una de ellas.
revisábamos que es bien importante que nosotros estemos unidos por el sacramento del matrimonio, porque Dios mismo nos da la gracia para vivir la vocación a la que Él mismo nos ha llamado. Un día nosotros sentimos esta necesidad de establecer una relación matrimonial, una amistad tan especial y tan cercana, tan íntima, que solamente se da entre los esposos. Y hemos empezado a ver que esto es una vocación, y precisamente el día de hoy de eso vamos a hablar, de la vocación matrimonial. Creo que hemos hablado, como les decía, muchos aspectos, pero yo creo que podemos todavía profundizar más a qué se refiere el término vocación. Sí. Pablo VI ha hablado de la altísima vocación del hombre a la paternidad, precisamente en la encíclica que estamos mencionando, el Humanae Vitae, y ha dicho que el matrimonio es una especificación de su vocación cristiana. Los hombres, los esposos cristianos, pues, dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, iniciada en el bautismo, se ha especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del matrimonio. Entonces, recordemos que pues nosotros los que nos decimos cristianos, hijos de Dios, a través del bautismo entramos a formar parte de la familia de Dios. Allí es donde empieza nuestra vocación, nuestro llamado a la vida cristiana. Y posteriormente, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, vamos creciendo y sentimos que el Señor nos hace el llamado a formar una familia, a unirnos a una mujer, a un hombre. De esta manera, pues entonces se fortalece esta vocación de la vida cristiana que se inició en el bautismo con el sacramento del matrimonio. El matrimonio entonces pues definitivamente es una vocación, y aquí es donde empezamos a ver las dificultades. No todos comprenden las profundas implicaciones de esta afirmación de que el matrimonio es una vocación, o sea, hace un llamado. Por lo tanto, no todos en su momento estamos llamados a la vida del matrimonio, pero parecería que pues a veces lo hacemos, no sé por qué razón, pueden ser múltiples, muchas razones. Muchas veces cuando escuchamos el término vocación pensamos solamente en el oficio o profesión a la que nos vamos a dedicar o la que vamos a ejercer en la vida como un medio para poder sostenernos, para poder lograr el sustento diario de lo que es la vida matrimonial y lo de la familia. Sin embargo, pues hoy descubrimos, ¿verdad?, a través de esta enseñanza, que el matrimonio también es una vocación, es un llamado muy especial por parte de Dios, que pone en el corazón a ese hombre y a esa mujer para que la lleven a cabo con miras a un proyecto, como lo vamos a ver enseguida. Sí. Cuando se escucha hablar de vocación, muchos piensan casi inmediatamente en los sacerdotes, en los seminaristas y en las religiosas, o como decías, también muchas veces en la vocación de alguna profesión. Ajá, de una profesión u ocupación. Sí, esas indudablemente vocaciones, o sea, llamados, pero no son las únicas, porque vocación significa, como lo decimos, llamada, y es un término que se aplica a todo cristiano. San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses escribe lo siguiente: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios nos ha elegido llamándoos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces somos elegidos de Dios y Él es el que nos llama, Él nos hace el llamado. Nosotros necesitamos estar siempre atentos a ese llamado que Dios nos hace. ¿Para qué nos llama el Señor? Yo creo que de allí, pues a nivel de la familia, a nivel de los papás, necesitamos también estar atentos con nuestros hijos, y ciertamente el llamado es un llamado muy personal. Sin embargo, pues dentro de la familia hemos de ser los papás un apoyo para que nuestros hijos estén escuchando la voz de Dios, porque de lo contrario, pues escucharán muchas otras voces, escucharán la voz del intelecto que los llama según sus capacidades o sus aptitudes que tengan en la escuela a desarrollarse en una vocación específica dentro de lo que es la vida intelectual. Una profesión puede ser médico, puede ser abogado, qué sé yo, tantas que existen. Sin embargo, a nivel de la familia necesitamos también los papás estar atentos a ese llamado que Dios a todos nos está haciendo, a todos nos llama. Por eso nos dice la palabra de Dios que debemos de dar gracias a Dios, porque todos
hijos, hermanos amados del Señor, tenemos ese llamado. Él nos ha elegido, Él nos llama. En toda llamada o vocación hay alguien que llama, y uno que es llamado, y una razón por la cual es llamado. O sea que allí vamos viendo que cuando alguien está llamándonos, en este caso Dios, pues nos está llamando y hay una razón por la cual nos está haciendo ese llamado. Con una misión. Y ahí es donde resulta, ¿verdad?, que debe de existir siempre una misión para cada uno de nosotros. Quien llama es Dios mismo, en un amor directo y personal. Fíjense, Dios nos llama precisamente en ese amor que nos tiene, un amor directo y personal. Y nosotros necesitamos abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, abrir todos nuestros sentidos para poder llegar a escuchar esa voz de Dios y saber a qué nos está llamando. Por eso, pues de repente quienes llegan al estado del matrimonio, pero no era en realidad su llamado, puede ser que a lo mejor pues no iba por ahí la cosa. Y por eso se llega a veces al fracaso, por eso no se puede llegar a un entendimiento, a un diálogo, todo lo que implica en la vida del matrimonio se dificulta porque quizás no es el llamado que Dios estaba haciendo. Entonces, pues sí necesitamos, ¿verdad?, siempre partir de aquí, de estar atentos al llamado que Dios nos está haciendo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Pascua Juvenil 2013. Joven, Cristo vive, conoce y vive tu fe. Este sábado 30 de marzo iniciamos a las 8 de la mañana en el estacionamiento de la Plaza Carrusel para llegar al Auditorio Municipal, donde celebraremos con el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. En la marcha tendremos 4 colores resaltando las verdades de fe del credo: verde, blanco, rojo y amarillo. Para saber qué color le corresponde a tu decanato, comunícate al teléfono 683-6867 o búscanos en Facebook, Pastoral Juvenil Tijuana. Pascua Juvenil 2013. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos hablando acerca de la vocación del amor conyugal. Y decíamos que en toda llamada o vocación hay alguien que está llamando y uno que es llamado y una razón por la cual es llamado. Quien llama es Dios mismo con un amor directo y personal. Es llamado cada uno de nosotros. Existimos porque hemos sido pensados por Dios. Y además de pensados, queridos por Él. Y además de queridos, llamados. Llamados de la nada a la existencia y a una existencia concreta. La razón por la que cada uno de nosotros ha sido llamada o llamado
no siempre es igual. Este llamado que Dios nos hace es individual, irrepetible, pero realísima, y tarea esencial de nuestra vida es descubrir para qué nos está llamando Dios. Qué importante, ¿verdad?, revisar esos tres aspectos. Descubrir que Dios es el que nos llama hacia una vocación específica, que hemos sido pensados, queridos y llamados por Dios. De la no existencia a la existencia. Y que hay una razón para que Dios nuestro Señor nos haya creado. Y que esta razón no siempre es igual, sino que puede ser individual e irrepetible. Decía John Henry Newman: Dios me ha creado para que cumpla para Él un determinado servicio. Él me ha asignado una tarea que no ha dado a ninguna otra persona. Yo tengo mi misión. Puedo no conocerla jamás en esta vida, pero me será revelada en la vida futura. Por tanto, debo confiar en Él, en cualquier momento, en cualquier puesto en que yo esté. No puedo echarme atrás. Si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirle. Si estoy perplejo, mi perplejidad puede servirle. Si sufro, mi sufrimiento puede servirle. Ningún ser humano en ningún momento de su vida es inútil. Nunca vive una existencia sin sentido. Cada uno tiene una tarea asignada por el Señor. Qué bonita oración, ¿verdad?, de John Henry Newman, donde nos hace ver, y yo creo que en esta oración hay mucha profundidad, y qué oración debe de haber puesto en práctica hacia Dios nuestro Señor, el cardenal, ¿verdad?, Henry Newman, para haber llegado a esta conclusión, que nadie hemos sido creados para la nada, sino que hemos sido creados para algo, y que nosotros ayudamos a Dios precisamente en una tarea especial. Dios es todopoderoso y Él pudiera hacer muchas cosas, sin embargo le encarga a sus criaturas una tarea, una misión que realizar. Y independientemente de cómo nosotros estemos, me gusta mucho como dice aquí, ¿verdad? Si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirle. Como yo esté, puedo yo servir a Dios. Si estoy perplejo, mi perplejidad puede servirle. Si estoy sufriendo, mi sufrimiento puede servirle. Yo creo que esto lo podemos comprender nosotros los que seguimos a Cristo, porque sabemos que nada sucede por coincidencia. Todo lo que nos sucede es para algo, en pro de algo. Y pues a través de esta oración, yo creo que más profundamente podemos comprender que nosotros, los que nos hemos casado, lo que nos hemos unido a un hombre, a una mujer, a través del sacramento del matrimonio, es para cumplir una misión, llevar adelante una familia, realizar una misión que el mismo Señor nos ha encargado. O sea, nos volvemos instrumento de auxilio para Dios nuestro Señor. Y en cualquier momento de nuestra vida se puede dar todo esto. Y sobre todo, siempre debemos tomar en cuenta que existimos por algo. Que nuestra existencia no es una existencia hueca ni sin sentido, sino que venimos porque Dios así lo ha querido. Y en todo esto, hermanos, se manifiesta el gran amor de Dios hacia nosotros. Si Él nos ha creado por amor, nos ha llamado por amor, pues estamos llamados también nosotros al amor. Y máxime, pues absolutamente todo ser humano estamos llamados al amor. Pero cuando nosotros como pareja, como esposo, esposa, hemos decidido unirnos, ¿por qué nos hemos unido? ¿Solamente por algún interés fuera del amor? Pues de repente sí, a lo mejor alguien, ¿verdad?, por ahí lo que los llevó a unirse fue un interés muy diferente, pero primordialmente es el amor, y estamos llamados por Dios a amar, que pues tenemos que ir dando la vida, tenemos que ir dando la existencia a otros seres, en este caso a través de la unión del hombre y de la mujer. Dios nos da ese privilegio de ser junto con Él co-creadores de la vida humana, pero lo estamos haciendo por amor. Qué diferente sería absolutamente todo, la vida de las personas, de los niños que vienen cuando nacen, si realmente los esposos, los papás entendieran este punto del amor al que Dios nos está llamando. Entonces, de esta manera podemos y vamos a encontrarle verdadero sentido a nuestras vidas según el llamado que Dios nos vaya haciendo. Por tanto, todo ser humano, y en particular cada bautizado, tiene una vocación, un puesto,
una tarea. O sea que todos estamos llamados a realizar algo por el mismo designio de Dios. Todos. No nos podemos escapar. Pero pues de repente vemos hombres, ¿verdad? Sobre todo, pues de todo tipo, de toda edad, pero sobre todo vemos de repente en los jóvenes, en los adolescentes, que no le encuentran ningún sentido a su vida. No le encuentran ningún sentido, y eso los va conduciendo a obrar de una manera que no es la más adecuada, y sobre todo a llenarse de un egoísmo tremendo, que lo único que se logra es sufrir, hacer sufrir a los que lo rodean, a su propia familia, a sus padres, pero también dentro de ellos hay un gran sufrimiento. Y no es el llamado al que Dios nos hace a ser infelices, sino a tener una vida llena de felicidad. Entonces, pues en la iglesia hay vocaciones que son particularmente importantes, tareas que son insustituibles. Reconocemos esas vocaciones porque, siendo esenciales y precisamente por ser tales, están rubricadas por un sacramento y por tanto con un acto público. Me imagino que ya se dan cuenta a qué nos referimos. Sí. Dios ha asignado un sacramento o algún otro signo externo fundamental para consagrar a una persona a esa tarea. De ahí vamos a ver, ¿verdad?, lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Sí, acerca del estado conyugal dice Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles. Escribe lo siguiente: hay algunos que generan y conservan la vida espiritual de los fieles mediante un cometido solamente espiritual. Esto compete a quien ha recibido el sacramento del orden. Hay otros que generan y conservan la vida mediante un cometido físico y espiritual. Esto compete a quien ha recibido el sacramento del matrimonio, mediante el cual el hombre y la mujer se unen para engendrar los hijos y educarlos en el culto de Dios. Qué palabras tan importantes, ¿verdad? Nos dice aquí Santo Tomás de Aquino, donde hace, pues digamos, una especie de comparación, ¿verdad?, entre lo que es el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, donde ambos están para dar vida, pero unos están llamados a dar la vida en el ámbito espiritual y otros están llamados a darla en el cometido físico y en el espiritual, que son los esposos. Sí, y es triste, ¿no? Porque de repente a los esposos se nos puede perder el rumbo y pensar, bueno, pues es que en lo espiritual el sacerdote, la religiosa, y para eso pues mi esposa lleva a los niños al catecismo, para que lo aprendan. Pero qué tremendo es que también nosotros, como papás, estamos llamados también a dar la vida, no solamente en lo físico, no solamente trajimos a la vida a nuestros hijos, que decíamos que en primer lugar pues ha sido por amor, pero también estamos llamados a dar vida espiritual. De allí es que el bautizado tiene los tres aspectos que son importantísimos en su bautismo, que son el ser sacerdotes, profetas y reyes. Sí. Entonces, ahorita en estos momentos dentro de la comunidad estamos llevando en la comunidad Koinonia, una enseñanza que nos está hablando acerca del papel del hombre y de la mujer según el plan de Dios. Y empieza curiosamente la enseñanza, bueno, no curiosamente, sino como debe de ser, empieza hablándonos del proyecto, del plan de Dios en cuanto a la creación tanto del hombre como de la mujer. Y entonces, transmitiendo la enseñanza a nuestros hermanos en la comunidad, pues estamos tratando, ¿verdad?, en lo posible de que lleguemos a entender pues cuál es el papel de un hombre cristiano, cuál es el papel de una mujer cristiana. Y ahorita que estamos hablando acerca de esto, ¿verdad?, de que es importante que los papás no pierdan de vista que dan vida en lo físico y en lo espiritual, pues que también tenemos esos tres aspectos en el bautismo, que somos sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes de nuestro hogar, y hemos entonces también estar preocupándonos y ocupándonos de el aspecto o la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa. Es la única manera en que yo veo la forma en que podemos llegar a entender esto y realmente aplicarnos y descubrir el verdadero proyecto o plan de Dios en nuestras vidas. Porque de otra manera, pues
Si solamente nos preocupamos por lo físico, por mantener la vida, ¿verdad? La vida física, pues es importante, pero lo trascendente lo vamos olvidando, lo vamos perdiendo. Y allí es donde debemos de recordar de que esta no es nuestra patria definitiva, sino nuestra patria definitiva está en el cielo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Sabes bien que ese no es el camino. Tu camino es Jesús. ¿Qué esperas para decidirte? El Movimiento Católico Cristo Rey te invita a su retiro de evangelización y catequesis los días 5, 6 y 7 de abril para mayores de 17 años. No olvides llevar cobijas y artículos de uso personal. Te esperamos en la parroquia San Isidro Labrador. Pide informes al 378-2093. 378-2093. ¿Qué esperas para decidirte? Movimiento Católico Cristo Rey invita. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, mucho gusto nos da de que nos sigan acompañando y sobre todo estudiando junto con nosotros, ¿verdad? Este tema tan interesante de que es la vocación conyugal. Creo que mucho podemos aprender de él y de veras darnos cuenta de la importancia que tiene el sacramento que un día nos unió. Veíamos hace un momento lo que decía Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles, donde hace un comparativo entre los que conservan la vida espiritual de los fieles mediante un cometido solamente espiritual y los que conservan y generan la vida mediante un cometido físico y espiritual. Y entonces, pues de estas palabras que expresaba Santo Tomás de Aquino podemos sacar algunas conclusiones. La Iglesia nos dice que estos dos sacramentos tienen más semejanza entre sí de lo que parece a primera vista. El sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Ambos consagran a quienes los reciben para una vocación, una misión, una tarea en la Iglesia y para la Iglesia, que es el don de la vida. La diferencia está en que el sacerdote da solamente la vida espiritual, los esposos la vida física y también la vida espiritual, aunque no solos. Para esto necesitan ser ayudados por el sacerdote, ¿verdad? Para poder dar nosotros ese apoyo espiritual a nuestros hijos, a nuestra familia, necesitamos también del sacerdote. Por eso existe una vocación sacerdotal y una vocación matrimonial. Vemos cómo se complementan, ¿no? O estado conyugal. Existe una misión sacerdotal y una misión conyugal. Existe un estado sacerdotal y un estado conyugal. Y así la Iglesia se construye en base a estos dos sacramentos y a estas dos misiones.
Esta es la enseñanza tradicional de la iglesia. Sí, entonces, refiriéndonos al sacramento del matrimonio, podemos decir de él que de algún modo consagra o sea, destina a los dos esposos a una tarea sobrenatural de tal modo que vienen a ocupar una posición particular y permanente en la iglesia. Y como Dios no hace las cosas a medias, en el momento en que consagra a los dos esposos para esta misión, también les está dando las luces y los dones necesarios para que puedan cumplir santamente esta misión. Ay, qué importante, ¿verdad? De aquí vemos nosotros que pues necesitamos realmente entender esto de lo que es el sacramento del matrimonio. Vemos que hay muchos matrimonios, ¿verdad?, que viven la vida al ahí se va. Ciertamente van a la iglesia, se casan, son muy felices en un principio, pero y posteriormente, ¿qué pasa? Ir viviendo la vida solamente a nuestro propio arbitrio, sin tomar en cuenta que Dios mismo a través de la iglesia, a través de esta vocación del matrimonio, nos está dando las armas necesarias para seguir adelante con esta vocación que Dios nos ha dado y sacar adelante a nuestra familia. Eso es lo malo, que muchos matrimonios nos perdemos en el transcurso y vamos viviendo la vida nada más a la y se va, y de ahí que pues tengamos que enfrentar tantas situaciones, tantos problemas, tantos conflictos, porque no estamos al pendiente de que Dios nos ha dado a través de esta vocación matrimonial una misión también y un estado que hemos nosotros de ir llevando conforme Dios nos lo pide. Entonces nos dice más aún, el sacramento recibido se convierte en los esposos en una especie de título que les da derecho o reclama en el corazón de los mismos la gracia que necesiten para cumplir bien esta misión. Suponiendo, ¿verdad?, se entiende que los esposos viven en estado de gracia. Sí. Entonces, ahí tenemos que esforzarnos. Nuestra vida cristiana es una vida de un continuo esfuerzo, de mantenernos en una conversión también continua, de procurar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas para que podamos mantenernos en ese estado de gracia. Sí, decías tú hace un momento que cuando tenemos el sacramento del matrimonio se convierten los esposos en una especie de título que les da derecho o reclaman al corazón de los mismos la gracia. Nos da derecho a recibir la gracia, el tener el sacramento. Y esto me hizo recordar, ¿verdad?, algunas de las parejas. Tuvimos en este fin de semana un retiro matrimonial donde asistieron 17 parejas. Y la gran mayoría no están casadas por el sacramento del matrimonio, sino nada más algunas pues en unión libre y otras casadas por el civil. Y me recuerdo que cuando empezamos a hablarles de que el sacramento del matrimonio da una gracia especial para vivir la vida de esposos y sobre todo de enfrentar las dificultades, que hace falta el compromiso, ¿verdad?, de estar unido al otro a pesar de todo aquello que nos pueda suceder. Pues recuerdo que a algunos les llamó esto la atención, porque muchas veces nuestros matrimonios, nuestras parejas que vemos incluso dentro de la iglesia, y aunque no estén unidas por el sacramento del matrimonio, ignoran muchas cosas acerca de la relación matrimonial y de la gran bendición que reciben si ellos llevan a cabo dentro de su relación el sacramento del matrimonio. Entonces, qué importante, ¿verdad?, que cuando nosotros nos ponemos delante del Señor en el altar y nos prometemos ser fieles uno al otro y le pedimos la bendición a Dios para que santifique nuestra unión, de veras Dios mismo nos da la gracia para vivir este estado al que Él mismo nos está llamando. Sí, entonces la misión para la cual los esposos son consagrados por el sacramento del matrimonio se relaciona con el primer artículo del credo, cuando decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Mi alma ha sido creada en el mismo momento en que he sido concebido en el seno materno. Hay entonces dos actos que han tenido concurrencia en el momento en que yo, como todo ser humano, he empezado a ser. Un acto humano, que es el acto de mis padres cuando se unieron, y un acto divino.
Sin el primero, pues no se puede dar el segundo, porque así ha dispuesto Dios las cosas. Esta es, pues, la misión fundamental para la cual son llamados los esposos: cooperar con el amor de Dios, creador de la vida. Los esposos, de alguna manera, son destinatarios por el sacramento del matrimonio para ser ministros de Dios creador, de manera análoga a los sacerdotes que son consagrados por Dios para ser ministros de Dios redentor. Nosotros ayudamos al Dios creador, al Dios que da nueva vida, así como los sacerdotes ayudan a Dios siendo ministros de ese Dios redentor, de ese Dios del perdón, ¿verdad? Sí. Ellos tienen la misión de cuidar esa vida espiritual que nosotros los seres humanos también debemos de tener en perfecta armonía con todas las demás áreas de nuestra vida. Sí, Dios es el redentor, pero redime ministerialmente a través del sacerdote. Dios es el creador, pero crea ministerialmente a través, o mejor dicho, conjuntamente con los esposos. Por eso somos co-creadores junto con nuestro Señor. Así es, de la vida. Porque no se crea un alma, tarea exclusiva de Dios, si no es para ser infundida en un cuerpo y en el mismo instante en que ese cuerpo comienza a existir. Esto es muy debatido, ¿verdad? Sí. Por eso muchos justifican lo del aborto cuando dicen que la unión de espermatozoide y óvulo en el momento que se funden, ¿verdad? Que se empieza a formar un ser humano, dicen que aún no tiene alma, y muchos no están de acuerdo, pero dicen, o sea, no hay acuerdo en cuanto a qué tiempo es en el que se forma el alma humana. Aquí esta enseñanza nos está diciendo, y yo creo que viene a través de la luz de la encíclica de la Humanae Vitae, que el alma humana se crea desde el mismo instante de fusión de estos dos pequeños corpúsculos, ¿verdad? Que darán lugar a una nueva vida. Muchos dicen, no, es que se crea hasta tal número de semana y mientras no es nada. Sin embargo, todos necesitamos pasar por esos estadios para llegar al ser humano, a ser el ser humano que somos hoy. Sí, y yo creo que esto es importante que lo entendamos nosotros los esposos. Vuelvo a repetir, porque no se crea un alma, tarea exclusiva de Dios, si no es para ser infundida en un cuerpo y en el mismo instante en que ese cuerpo comienza a existir. Y no comienza a existir un cuerpo recibiendo en el mismo instante el alma sin el acto humano del amor, de la unión conyugal, o sea, la unión de los esposos. Un cuerpo físico recibiera entonces el alma. Así es. Por eso nosotros como cristianos católicos pues defendemos la vida desde su principio, desde su comienzo, no desde que la ley o los legisladores digan que desde ese momento ya tiene derechos aquel nuevo individuo, sino que nosotros desde el comienzo, de acuerdo al plan, al proyecto de Dios, sabemos que es un ser que tiene un valor incalculable, porque es hijo de Dios. Sin embargo, sabemos que esto no se limita a la cooperación de los esposos, solamente al engendrar una nueva vida, sino que pues también nuestra vocación y misión es más amplia, ¿verdad? Ayudar a Dios a conservar precisamente esa nueva vida que hemos dado a nuestros hijos. Sí, entonces pues es importante que entendamos todo esto, toda esta enseñanza por parte de la Iglesia, porque es el proyecto que Dios ha querido y la Iglesia es la que está encargada de custodiar y de transmitirnos la fe. Entonces nosotros como esposos cristianos pues hemos de realmente asumir esta fe y tratarla de vivir en todo posible, a pesar de que las circunstancias de repente no parezcan muy favorables. De allí es pues de que estamos viviendo en fe. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Digestión.
La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó Recetas para una vida mejor. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Gracias por seguir acompañándonos en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, donde estamos revisando lo que es la vocación conyugal y donde estamos viendo que el llamado de los esposos no es solamente a dar una vida física, sino también una vida espiritual, a cuidar a esa alma que el mismo Señor ha creado. ¿Y cuidarla para qué? Para que llegue a ser aquello para lo que ha sido creada por Dios, o sea, ser un hijo de Dios. Por eso Santo Tomás nos decía esto tan interesante, ¿verdad? Que leíamos hace un momento acerca de lo que es la vocación, el llamado para el sacerdote como para los esposos, donde nos dice que los esposos tienen un cometido físico y espiritual. Esa es la tarea que se cumple a través de la educación de los hijos. O sea, una primera parte es engendrar la vida y una segunda parte es cuidar de esa misma vida para que llegue a cumplir el plan para el que Dios mismo los ha creado, que es darles la educación. Pero ¿qué será la educación, mis queridos hermanos, para nuestros hijos? Hoy, lamentablemente, en nuestro tiempo hay una confusión en cuanto al término educar. Muchos creen que educar es enseñar a leer y a escribir, que pues en cierta manera sí tienen razón, ¿verdad? Pero no lo es todo. Es darles estudios a una persona o a lo sumo enseñarle buenos modales. Muchas veces creemos que nada más es esto, pero estamos equivocados. El llegar a ser una persona educada es ser algo más. Una persona educada no es una persona que solamente sabe hablar, sino una persona que ha aprendido quién le habla al ser creado. Una persona educada no es una persona que sabe escribir, sino alguien que sabe quién ha escrito todas aquellas cosas que día a día descubre dentro de su corazón. Es el mismo Dios el que nos habla, es Dios el que escribe todo esto en nuestro corazón y que nosotros vamos viviendo a diario. Una persona educada no es una persona que sabe leer un papel o un libro, sino que sabe leer en la naturaleza la firma de su autor y los planes que éste tiene sobre él. Santo Tomás decía en el texto: el hombre y la mujer se unen para engendrar los hijos y educarlos en el culto de Dios. En este texto, el culto de Dios no es simplemente la liturgia, sino el conocimiento y el amor de Dios. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, nuestro llamado es ese, a engendrar la vida sí,
pero también educar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, no solamente enseñarles a leer, a escribir, sino más bien a reconocer que en todo lo que está a nuestro alrededor, las personas, los seres creados, el mundo, está también Dios. Sí, en el conocimiento y en el amor de Dios es en lo que tenemos que educar a nuestros hijos. Por eso los padres, mucho se dice que son los primeros educadores de su hijo y nadie puede quitarles ni sustituirlos en esa tarea. ¿Están oyendo bien, hermanos? Nadie puede quitarles y sustituirlos de esta tarea. Somos nosotros los papás los primeros educadores de nuestros hijos. Pero estos deben ser conscientes, los papás deben de ser conscientes de que la primera educación que deben dar es la educación en la fe. No podemos ser tan incongruentes de decir, bueno, me casé por la iglesia y ya lo olvidé. Pues, ¿por qué te casaste? ¿Por qué recibiste los sacramentos? Porque se supone que tienes una fe y esa fe la tienes que vivir, esa fe la tienes que manifestar. Si no, entonces pues realmente estás perdiendo lo más valioso de la vida. Entonces se debe dar la educación en la fe, y que si no la realizan, dejan entonces los papás de hacer lo que es esencial a su misión y a su vocación. Dejamos de hacer lo que es esencial, lo que nos corresponde. Lo que es importante. Lo que es importante. Y muchas veces esto lo pasa de que dejamos, ¿verdad?, en manos de los maestros, en manos de las personas que cuidan a nuestros hijos, en manos de la misma televisión. ¿Sí? Frecuente maestra y nana, ¿no? Y hoy en día también en manos del internet dejamos la educación de nuestros hijos, cuando somos nosotros los que hemos de asumir esta responsabilidad. Entonces, educar quiere decir engendrar en el orden espiritual. Al contraer matrimonio, los esposos reciben las gracias si ellos no ponen obstáculo, es decir, si viven en gracia, sin pecado en sus vidas, para poder llevar a cabo esta educación. Entonces aquí descubrimos algo. ¿Por qué no podemos educar a nuestros hijos en la fe? Porque a veces no estamos viviendo en la gracia de Dios. Y porque, como dices, a veces ponemos obstáculos, ¿verdad? Y nosotros no somos los primeros creyentes en nuestra familia, y una de las bases para poder enseñar a nuestros hijos algo es ser testigos de lo que nosotros queremos enseñarles, ser practicantes de lo que nosotros queremos enseñarles. Sí, y recordemos que uno de los obstáculos que nos alejan del amor de Dios, de estar cercanos a Él, es el pecado. Sí. Vivimos hundidos en el pecado. Hoy en día muchos ya no quieren llamarlo pecado porque dicen que es anticuado, sino más bien problemas. Pero no deja de ser pecado todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces, y al hacer esto, los esposos se convierten en los brazos de la iglesia madre, en el útero espiritual de la iglesia. Los esposos no engendran hijos para la iglesia, sino con la iglesia. O dicho de otro modo, la iglesia engendra hijos de Dios a través de los esposos cristianos. Esta es la misión de los esposos. Nuestros hijos formarán lo que es la iglesia, sí, así como la formamos nosotros. Entonces, ¿qué diferencia hay con el sacerdocio? Uno y otro engendran vida espiritual. Los esposos además engendran vida física. La acción de los esposos en la vida espiritual de sus hijos es fundamental, pero también tiene límites. Ellos abren el corazón de sus hijos a la vida de la gracia, pero la gracia la reciben por los sacramentos que administran los sacerdotes. Los esposos defienden la gracia en el alma de sus hijos de las insidias del mundo, de la carne y del demonio. Qué importante, ¿verdad?, que nosotros nos volvamos esos resguardadores de la gracia de nuestros hijos, de todos los ataques que puedan recibir. Pero no pueden devolverla si la han perdido. Toca al sacerdote resucitarla por el sacramento de la confesión. Por eso veíamos, ¿verdad?, de que ellos actúan a nombre de Jesús Redentor. Los cónyuges pueden y deben hablar a sus hijos de los misterios de Dios, pero toca al sacerdote como hombre de las cosas de Dios dirigirlos hacia las cumbres de la santidad. Los esposos deben excitar el hambre de Dios en el corazón de sus hijos, pero solo el sacerdote puede darles a comer el cuerpo de Cristo que sacia esa hambre.
Entonces, queridos hermanos, es para voltearnos a ver y revisarnos cómo estamos caminando nosotros en la educación de nuestros hijos. ¿Estamos de veras dándoles a conocer a ese Dios en el que nosotros creemos? ¿Les estamos dando ejemplo y testimonio de que Dios actúa en nuestras vidas y les estamos enseñando cómo acercarse a ese Dios, a tener un encuentro también con Él? ¿O qué estamos haciendo? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿A qué le estamos dando importancia dentro de nuestra vida, tanto de esposos como de familia? Sí, definitivamente que el conocimiento de nuestra fe tiene que ser integral. No podemos decir, pues yo creo en Dios y voy a misa los domingos o solamente cuando me nace, sino que tenemos que realmente estar viviendo nuestra fe como nos corresponde. Si somos esposos, si somos padres de familia, tenemos un gran cometido, una gran responsabilidad, que es formar estas familias cristianas, formar una iglesia doméstica, una iglesia doméstica, un hogar donde los hijos que se están creando allí, están educando, se están creciendo, realmente forman parte de la iglesia. Porque no podemos concebirlo de otra manera, no puede ser posible. Entonces, pues hemos de pedirle mucho a Dios para que nos ayude en todo esto, a realmente pues entender cuál es su proyecto, cuál es su plan. Entonces, pues vemos esto de las vocaciones y vemos que la vocación del sacerdocio se impone por sí misma. Exigimos para los futuros sacerdotes una larga preparación, porque la misión que habrán de desempeñar es tarea difícil y reclama de ellos ser expertos en muchos asuntos. Pero, ¿es menos difícil la tarea de los esposos? ¿Es menos alta la vocación de los esposos? Con 7 u 8 años de estudios intensos y de práctica de las virtudes, a veces no nos alcanza para formar un buen sacerdote. Y pensamos que 3 o 4 charlas prematrimoniales pueden ser suficientes para formar un buen esposo, una buena esposa, unos buenos padres. Y así es como andamos, la verdad. A veces pasa. Entonces, el seminario de los casados es el noviazgo. Si lo hacemos comparativo. Claro. Pero, ¿es el noviazgo lo que tiene que realmente ser? ¿Estamos viviendo un noviazgo verdaderamente cristiano? Hay una crisis gravísima, alarmante de noviazgo. Los novios no tienen idea para qué se ponen de novios. Y la verdad que esto, pues hermanos, va a implicar hablar mucho más fuertemente y más profundamente, y el tiempo pues prácticamente ya se nos acabó. Sí. Entonces, pues le vamos a dar gracias a Dios en este día por esta enseñanza, que la verdad está muy muy buena, muy profunda, y pedirle que nos ayude a entenderlo, a guardarlo en nuestro corazón e irlo meditando como esposos, como padres que somos, y pedirle mucho por aquellos que están batallando en sus vidas matrimoniales. Y pues con el favor de Dios les damos las gracias y los esperamos en la próxima programa que tendremos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Un camino, Jesús.